Ha habido una larga tradición en la Iglesia cristiana de culpar a los judíos, y la base para ello se encuentra en los relatos del Nuevo Testamento sobre el juicio de Jesús. Recientemente, estudiosos han descubierto que Poncio Pilato, antes de morir, reveló algunos secretos impactantes sobre Jesús que contradicen todo lo que sabemos sobre el Hijo de Dios. El oficial romano, conocido por haber ordenado la crucifixión de Jesús, guardó algunos secretos que no reveló hasta el día de su muerte. ¿Qué fue lo que reveló sobre Jesús? ¿Podrían haber estado implicados juntos en algún escándalo? Acompáñanos a explorar lo que Poncio Pilato reveló sobre Jesús antes de su fallecimiento, momentos antes de que Cristo fuera clavado en la cruz, donde su vida fue entregada. El sumo sacerdote rompió el silencio sobre Jesús y reveló conocimientos aterradores acerca de él. ¿Qué dijo exactamente y por qué es tan terrorífico? Viajemos a la antigua Jerusalén para descubrir esta revelación tan profunda. A pesar de ser un hombre bueno y de haber realizado muchos milagros mientras estuvo en la tierra, Jesucristo fue acusado por el Consejo Judío, quienes se aseguraron de que tuviera una muerte dolorosa en la cruz, declarando sin pudor que su sangre estaría sobre ellos y sus hijos. Poncio Pilato fue el quinto gobernador de la provincia romana de Judea, sirviendo bajo el emperador Tiberio desde el 26-27 hasta el 36-37 de Cristo. Es conocido principalmente por ser el funcionario que presidió el juicio de Jesús y en última instancia ordenó su crucifixión. La importancia de Pilato en el cristianismo se ve subrayada por el lugar destacado que ocupa en los credos de los apóstoles y de Nicea. Aunque los evangelios retratan a Pilato como reacio a ejecutar a Jesús, la Iglesia etíope cree que Pilato se convirtió al cristianismo y lo venera como mártir y santo, una creencia históricamente compartida por la Iglesia copta, cuya fiesta se celebra el 19 o el 25 de junio, respectivamente. Justo antes de que Pilato diera la orden de ejecutar a Jesús, éste fue arrestado y llevado ante Caifás, el sumo sacerdote que estuvo detrás del juicio amañado de Cristo. Los maestros de la ley y los ancianos se habían reunido en el Sanedrín, mientras que uno de sus discípulos, Pedro, lo seguía a distancia. El Sanedrín era el consejo gobernante más alto de los judíos, compuesto por 70 miembros, en su mayoría saduceos, fariseos y sacerdotes, junto con el sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban pruebas falsas contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no pudieron encontrar ninguna. Finalmente, 2 personas se presentaron y lo acusaron de amenazar con destruir el templo. Jesús había dicho una vez que destruiría el templo de Dios y lo reconstruiría en 3 días. Y esto podría haber sido una distorsión de su enseñanza sobre la resurrección, cuando dijo que su cuerpo, al que se refería como el templo, se levantaría en 3 días. Finalmente, Caifás le exigió a Jesús: «Dinos si eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús respondió: «Eso dices tú, pero yo os lo digo a todos. A partir de este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo». Caifás declaró que esto era una blasfemia. Se sabe que la blasfemia es una ofensa religiosa cuando una persona dice o hace algo que se considera una falta de respeto a Dios. A los ojos de los dirigentes judíos, cuando Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, estaba insultando a Dios. Así se dictó el veredicto de culpabilidad. Luego le escupieron en la cara y lo golpearon. Había varias razones por las que los líderes judíos querían que Jesús muriera. En primer lugar, decían que desafiaba su autoridad llamándolos hipócritas. También se mezclaba con pecadores, prostitutas y recaudadores de impuestos, una categoría de personas que los líderes judíos consideraban impuras. Además, desobedeció su ley sobre la observancia del sábado, curando a la gente en ese día. También lo acusaron de hacer afirmaciones sobre sí mismo que los dirigentes judíos no podían aceptar, como que era el Hijo de Dios y el Salvador prometido. Ahora que los líderes judíos habían declarado a Jesús culpable de un crimen que merecía la pena de muerte, tenían que llevarlo ante el gobernador romano, Poncio Pilato.
Al parecer, el Sanedrín no tenía autorización para ejecutar la pena de muerte en esa época, y necesitaban el asentimiento del gobernador romano para llevar a Jesús a la ejecución. Lo acusaron diciendo: «Hemos encontrado a este hombre corrompiendo a nuestro pueblo, prohibiéndole pagar impuestos al César y diciendo que él es Cristo, un rey». Esos fueron los cargos presentados contra Jesús. Mientras tanto, Jesús nunca prohibió al pueblo pagar los impuestos romanos. Entonces Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «Eres tú quien lo dice». Jesús simplemente confirmó que las palabras eran de Pilato, no suyas, y no respondió a la pregunta como tal, porque no tenía sentido entrar en debate. Al igual que los miembros del Sanedrín, Pilato no estaba interesado en la verdad que Jesús predicaba, así que Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud que no encontraba culpabilidad en Jesús, y por lo tanto, no había razón para crucificarlo. A los ojos de la autoridad romana, Jesús no tenía ningún cargo real que responder. Pilato lo declaró efectivamente inocente. Pilato preguntó si Jesús era Galileo, y al darse cuenta de que estaba bajo la jurisdicción de Herodes, lo envió a Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, quien también fue gobernante de Galilea entre el 4 a.C. y el 39 d.C. Herodes estaba en Jerusalén en esos días, pero no tenía poder en Jerusalén, a pesar de que su padre y su hermano Arquelao habían gobernado allí alguna vez. Probablemente habría tenido propiedades en Jerusalén, pero es poco probable que estuviera allí por motivos religiosos, ya que no era famoso por su piedad. Sin embargo, su presencia podría haber sido útil para su reputación. Muchos galileos lo habrían conocido y posiblemente aprobado. La Biblia relata que cuando el rey Herodes vio a Jesús, se alegró mucho porque llevaba mucho tiempo deseando verlo. Herodes había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Así que le habló, pero Jesús no le respondió nada. Los sumos sacerdotes y los escribas persistieron en acusarlo con vehemencia. Todo el interludio fue extraño. Herodes ciertamente sabía de Jesús y de todo lo que había estado haciendo en Galilea. Como era muy sensible a su propia seguridad, tenía en su reino un personal de inteligencia muy eficiente. Herodes había visto a Juan el Bautista como una amenaza cuando Juan lo acusó explícitamente de casarse con Herodías. Aunque Herodes no era moralmente sensible, sin duda reconocía que muchos galileos se oponían a su matrimonio, no solo por razones morales, sino también por razones políticas. Sin embargo, nunca se había movido para arrestar a Jesús, a pesar de que los fariseos le dijeron que quería matarlo. Ciertamente, no tenía ningún interés religioso en Jesús, simplemente sentía curiosidad. Ante la falta de interés genuino de Herodes, Jesús no se molestó en responder a sus preguntas. Herodes, con sus oficiales, lo humilló y se burló de él, poniéndole un gran manto y enviándolo de vuelta a Pilato. Jesús había tratado a Herodes con desdén. Herodes trató a Jesús con desprecio, preocupado por no quedar mal ante un criminal que lo ignoraba. Se dedicó a deshonrar a Jesús, haciendo que sus soldados se burlaran de sus supuestas pretensiones regias, vistiéndolo con una de sus grandiosas túnicas y enviándolo públicamente de vuelta a Pilato. La Biblia también registra que Herodes y Pilato nunca fueron amigos, pero se hicieron amigos el uno del otro ese día. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: «Me habéis traído a este hombre como a alguien que ha estado pervirtiendo al pueblo. Habéis visto cómo lo he examinado en vuestra presencia, y no he encontrado en él prueba alguna de las cosas de que lo acusáis, tampoco Herodes, que nos lo ha enviado. No ha cometido nada digno de muerte. En consecuencia, lo castigaré y lo liberaré». Habiendo declarado inocente a Jesús, ¿por qué entonces Pilato procedió a castigarlo? Era costumbre en Roma que el gobernador liberara a un prisionero elegido por el pueblo durante la Pascua. Entonces Pilato preguntó al pueblo a quién debía poner en libertad: ¿al conocido terrorista llamado Barrabás
o a Jesucristo, el Mesías? Pues sabía que a Jesús lo habían traído por envidia. ¿A quién queréis que suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? El Evangelio de Mateo relata que mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje advirtiéndole que no tuviera nada que ver con ese hombre inocente, Jesús, porque había sufrido mucho en sueños por su causa. De hecho, la decisión de Pilato no satisfizo a los sumos sacerdotes ni a los ancianos. No querían solo recuperar su honor, querían a Jesús muerto. Su sed de sangre explicaría por qué habían reunido a una pequeña multitud de personas. Se introdujo un elemento de distracción en el juicio, la súplica de los líderes y de la multitud adicional por la liberación de Barrabás, quien, irónicamente, estaba condenado por el mismo delito que se le atribuía a Jesús, insurrección, además de asesinato. Sin embargo, en el caso de Barrabás, los delitos eran reales. ¿Por qué entonces Pilato iba a poner en libertad a un hombre al que ya había declarado culpable? ¿Y por qué los sumos sacerdotes y los ancianos clamaban por su liberación? Queriendo liberar a Jesús, Pilato les volvió a hacer la pregunta, pero ellos gritaron, «Crucifícalo, crucifícalo». Era la primera vez que se mencionaba explícitamente la crucifixión en uno de los juicios. Una tercera vez, Pilato les dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? No he encontrado nada en él que merezca la muerte, así que lo castigaré y lo liberaré. Era una referencia a la inocencia de Jesús, un elemento importante de su mensaje, pero ellos insistieron más enérgicamente, exigiendo su crucifixión, y sus gritos prevalecieron. Pilato, sin otra opción, decretó entonces que se accediera a su demanda. Tomó un poco de agua y se lavó las manos delante de ellos, para demostrar que no tenía nada que ver con su muerte. Liberó al hombre encarcelado por motín y asesinato, Barrabás, como ellos pedían, y entregó a Jesús para que lo crucificaran. ¿Era Jesús culpable de esos crímenes? Como hemos mencionado antes, Jesús fue acusado de violar la ley judía. ¿Realmente quebrantó esas leyes? ¿Y por qué las rompió en sábado? Cuando Jesús entró en la sinagoga, los fariseos y los maestros de la ley buscaban un motivo para acusarle, así que le observaban atentamente para ver si sanaba en sábado. Le preguntaron, ¿es lícito sanar en sábado? En los evangelios de Marcos y Lucas, es Jesús quien pregunta si es lícito curar en sábado. En el evangelio de Mateo, apelando al sentimiento humano de sus oyentes, Jesús les dice, si alguno de vosotros tiene una oveja y se le cae en un pozo en sábado, ¿no la cogeréis y la sacaréis? ¿Cuánto más valioso es un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Así lo hizo, y su mano quedó completamente restaurada, tan sana como la otra. Según el relato de Marcos, los fariseos salieron entonces y comenzaron a conspirar con los herodianos, sus enemigos naturales, sobre cómo podrían matar a Jesús. Los evangelios recogen varias ocasiones en las que Jesús realizó curaciones en sábado. En la mayoría de esos casos, la curación fue seguida de un enfrentamiento con los líderes religiosos. En otro pasaje, en Lucas 4:38-41, Jesús cura después de enseñar en la sinagoga en sábado, pero no se registra ningún enfrentamiento, ya que el milagro se realizó en una casa privada. Jesús conocía las reglas de los fariseos respecto al sábado. ¿Por qué, entonces, decidió sanar en ese día? Jesús no estaba violando la ley de Dios al sanar en sábado. Lo que hacía era desafiar la interpretación farisea de la ley y sus normas particulares. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlas, sino a cumplirlas. La razón fundamental por la que Jesús curaba en sábado era porque la gente necesitaba su ayuda. Curaba en sábado para revelar la hipocresía de los fariseos. En 3 pasajes donde la curación de Jesús conduce a una confrontación, él menciona cómo los judíos trabajaban en sábado cuidando de sus animales, y ese trabajo era sancionado por los fariseos.
En una sociedad agraria, el cuidado de los animales era una parte importante de un día normal. Jesús señala su disposición a trabajar en sábado para ayudar a un animal. ¿No desata cada uno de ustedes en sábado a su buey o a su asno del establo y lo lleva a beber? Lucas 13:15. Les reprocha con razón su hipocresía por negar la ayuda a una hija de Abraham en el versículo 16. Cuando Jesús curó en sábado, también estaba desafiando a los líderes religiosos con la cuestión de hacer el bien o el mal en sábado. ¿Qué es lícito en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Marcos 3:4. Los dirigentes guardaron silencio y se negaron a responder. Su curación les dio la respuesta. Hacer el bien y salvar la vida es lícito, incluso en sábado. Usar la ley del sábado para hacer el mal o matar es una perversión impía de la ley. Otra razón por la que Jesús sanó en sábado fue para recordar a la gente por qué Dios instituyó el día de descanso. El sábado estaba destinado a beneficiar a las personas y a glorificar a Dios. Marcos 2:27 dice: El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. El sábado ayudaba a la gente a recuperarse tras una semana de trabajo y a reorientar su atención de la rutina diaria hacia Dios. Por lo tanto, la curación de Jesús en sábado era muy compatible con el propósito de Dios para ese día. Su obstinación es un buen recordatorio para nosotros de nuestra necesidad de examinar nuestras creencias y asegurarnos de que son bíblicas y están en consonancia con la palabra de Dios. También se acusó a Jesús de afirmar que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. ¿Qué quería decir con esta afirmación? Parece una acusación muy grave. Si Jesús hubiera amenazado con destruir el templo sagrado, habría cometido una blasfemia que merecía la pena de muerte, y sería descubierto como un fraude. ¿Realmente dijo esto Jesús, o era mentira? Bueno, él lo dijo. En los Evangelios Jesús menciona muchas veces a sus discípulos y a otros que moriría y resucitaría de entre los muertos. Jesús sabía cuál era su misión. Sus discípulos pensaban que era el Mesías prometido que reinaría en el trono de David en Jerusalén para siempre. Solo esperaban que Jesús derrocara a los romanos y recuperara el trono, pero no entendieron del todo. Jesús era el Mesías prometido y reinaría en un trono en un reino para siempre, pero ganaría su trono muriendo, no matando. ¿Qué significa que Jesús comiera con los pecadores? Poco después de llamar a Mateo para que le siguiera, Jesús comió con muchos recaudadores de impuestos y pecadores en la casa de Mateo. Mateo había sido recaudador de impuestos, y estos pecadores eran sus amigos y conocidos, que ahora pasaban tiempo con Jesús. Mateo quería presentar a Jesús a la gente de su círculo social. Los escribas y fariseos, que despreciaban a los recaudadores de impuestos, se quejaron, pero las acciones de Jesús al pasar tiempo con los pecadores estaban en perfecta consonancia con su misión de buscar y salvar a los perdidos. En la época de Jesús, los rabinos y otros líderes espirituales gozaban de un amplio respeto y gran estima en la sociedad judía. Casi todo el mundo admiraba a los fariseos. Eran estrictos cumplidores de la ley, guardianes de la tradición y ejemplos de piedad. En su elevada posición, evitaban a quienes consideraban pecadores, aquellos que no seguían su sistema de normas. Los fariseos y la otra clase religiosa de la época de Jesús definitivamente no habrían socializado con los recaudadores de impuestos, quienes eran infames por la malversación de fondos y su cooperación con los odiados romanos. Jesús eligió comer con los pecadores porque necesitaban saber que el arrepentimiento y el perdón estaban a su alcance. A medida que el ministerio de Jesús crecía, también lo hacía su popularidad entre los marginados de la sociedad. Una vez que Mateo formó parte de su círculo íntimo, Jesús tuvo naturalmente más contacto con los parias de su sociedad. Pasar tiempo con los recaudadores de impuestos y los pecadores era algo natural, ya que no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, como dice Marcos 2:17. Si Jesús quería llegar a los perdidos, debía tener algún contacto con ellos. Sentado en el banquete de Mateo,
Jesús rompió tabúes sociales y condenó el sistema legalista de los fariseos para alcanzar la justicia. El hecho de que Jesús comiera con pecadores demuestra que miraba más allá de la cultura, al corazón de las personas. Mientras que los fariseos despreciaban a las personas por su comportamiento pasado, Jesús veía su necesidad espiritual. A lo largo de su ministerio, tendió la mano a quienes le necesitaban. Conversó con una mujer samaritana despreciada en un pozo, lo cual sorprendió incluso a sus discípulos. Perdonó a una mujer inmoral en Lucas 7. Ayudó a una mujer sirofenicia en Marcos 7. Tocó a un leproso en Lucas 5. Y entró en la casa de Zaqueo para cenar con él en Lucas 19. Una y otra vez, Jesús tocó a los intocables y amó a los despreciados. Jesús vino a salvar a los pecadores. La tradición, las barreras culturales y la desaprobación de unos pocos no importan cuando está en juego el destino eterno de un alma. Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús tuvo compasión y buscó satisfacer las necesidades de los que le rodeaban al compartir la palabra de Dios. Jesús comía con los pecadores y pasaba tiempo con ellos, y al ver todo esto, sin duda, los pecadores se sintieron inspirados a conocerle mejor. Conocieron a Jesús como un hombre justo, un hombre de Dios. Los milagros que realizó lo atestiguan, y todos vieron su compasión y sinceridad. Jesús no permitió que el estatus social y culturales dictaran sus relaciones con las personas. Como buen pastor, buscó a las ovejas perdidas donde quiera que se hubieran extraviado. Cuando Mateo organizó una cena, Jesús aceptó la invitación. Fue una oportunidad maravillosa para compartir las buenas nuevas del reino con aquellos que más necesitaban oírlas. Aunque fue criticado por sus acciones por los santurrones legalistas de su tiempo, no se desanimó por sus críticas. A diferencia de los fariseos, Jesús no exigía que la gente cambiara antes de acudir a él. En lugar de eso, él las buscaba, se encontraba con ellas allí donde estaban y les extendía la gracia en sus circunstancias. En la historia de la mujer sorprendida en adulterio, Jesús enseña el amor y el perdón. Estaba enseñando en el templo, después de venir del Monte de los Olivos, cuando un grupo de escribas y fariseos lo interrumpió, trayendo consigo a una mujer acusada de adulterio, alegando que había sido sorprendida en el mismo acto. Le dijeron a Jesús que, según la ley mosaica, el castigo para alguien como ella debería ser la lapidación. Cuando los acusadores de la mujer continuaron su desafío, Jesús, en lugar de caer en su trampa legalista, se agachó en silencio y comenzó a trazar con el dedo en la arena. Luego afirmó que aquel que esté libre de pecado sea el primero en arrojarle una piedra. Los acusadores y congregantes se marcharon, dándose cuenta de que ninguno de ellos estaba libre de pecado, y dejaron a Jesús a solas con la mujer. Jesús le preguntó a la mujer si alguien la había condenado, y ella respondió que no. Jesús entonces le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Los escribas y fariseos esperaban atrapar a Jesús en una trampa. En casos de adulterio, la ley judía preveía la lapidación según el Deuteronomio 22. Si Jesús recomendaba que la mujer fuera liberada, podría ser acusado de quebrantar la ley o de tratar la ley de Moisés con indiferencia. Por otro lado, si recomendaba la lapidación de la mujer, estaría infringiendo la ley romana, provocando la ira del gobierno y dando a los líderes judíos ocasión para acusarle. Estos líderes no estaban interesados en la verdadera justicia, como lo demuestra el hecho de que solo trajeron a la mujer adúltera. La justicia exigiría que el hombre adúltero recibiera el mismo trato. La respuesta de Jesús preservó impecablemente tanto la ley romana como la judía, al mismo tiempo que exponía las malas intenciones en el corazón de los acusadores. Jesús tranquilizó a la mujer con palabras de gracia y verdad. Entonces yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Una vez abordada su culpa y vergüenza, Jesús le ofreció una nueva vida.
tal vez el aspecto más sorprendente de la historia de la mujer sorprendida en adulterio es cómo ilustra la armonía entre la justicia y la misericordia en la salvación de Cristo. Dios pronuncia un juicio sobre el pecado, pero proporciona un camino para escapar de la condenación. Jesús no alienta el pecado, pero ama al pecador. El Señor hace callar a los críticos de este mundo mientras sana los corazones cargados de culpa y vergüenza. Dios nunca trata el pecado con indiferencia, sino que llama a los pecadores a apartarse de su viejo y corrupto modo de vida. A pesar de todas las acusaciones vertidas contra él, Jesús eligió morir de la forma más dolorosa que nadie haya conocido jamás. El sumo sacerdote y Poncio Pilato desempeñaron un papel fundamental en la muerte de Jesucristo, el sacrificio sobre el que se construyó el cristianismo. ¿Qué opinas de esta revelación? Háznoslo saber en la sección de comentarios.